¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos todo el informe diario del mercado de criptomonedas. Hoy tenemos un día muy importante para los mercados, ya que tenemos nuevos datos de desempleo en Estados Unidos y por tanto son datos muy observados por la Reserva Federal para tener en cuenta de cara a futuras posibles bajadas de tipos de interés. Y por tanto, en el vídeo de hoy vamos a comentar un poquito cómo está el mercado en el día de hoy, cómo podrían afectar estos nuevos datos de desempleo y sobre todo si es momento o no de comprar altcoins ahora mismo, ya que la dominancia está en un nivel muy importante que vamos a analizar en el vídeo de hoy. Así que vamos a empezar cuanto antes. Empezamos como siempre por CoinMarketCap y vemos de primeras una caída del 1% hoy del mercado, con Bitcoin y Ethereum retrocediendo algo menos, un 0.6 y un 0.7%. Estamos ahora mismo en prácticamente $98.000 en Bitcoin y 2.760 en Ethereum, mientras que hoy lo que vemos es que algunas altcoins sí que corrigen con un poquito más de fuerza, como por ejemplo Sui, que venía pues comportándose bastante decente, pero hoy vemos una caída del 5%, vemos alguna caída incluso más fuerte en el top 20 y top 30, pero en resumen seguimos una tónica de Bitcoin y Ethereum bastante estables y las altcoins un poquito más pequeñas sufriendo en estos últimos días. Entonces, el gráfico de Bitcoin la verdad es que no ha pasado nada importante, seguimos en la misma zona, que es la zona media-baja del rango, estamos justo por debajo de la mitad, que se sitúa en los 98, 99 mil dólares. En gráfico de una hora, por ejemplo, sí que observamos una especie de rango lateral que estamos formando en los últimos 2 días, que va desde esta zona de los 99.000, como podéis ver, hasta esta zona de los 96.000. Ahí lo rompimos un poquito por abajo, pero enseguida no se nos vuelve a meter, pero de momento tenemos bastante poca volatilidad en los últimos días, esperando un poco, yo creo, a los datos de desempleo y del mercado de trabajo en el día de hoy. Y es que, como he dicho, hoy tenemos dos datos muy importantes en Estados Unidos, que son los non-farm payrolls, que son las nóminas no agrícolas, y luego también la tasa de desempleo de enero, que se espera que sea del 4.1%, y las nóminas no agrícolas se espera que sean de 169.000. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Vale? ¿Cómo afectan los datos de desempleo al precio de Bitcoin? ¿Vale? Y esto es una cosa que me habéis preguntado bastante y de hecho lo estuvimos comentando en la videollamada grupal que hacemos todas las semanas en mi club privado de inversión. Y lo que comentaba es que la Reserva Federal, uno de los objetivos que tiene, porque tiene 4 o 5, dos de los objetivos principales son mantener la inflación en el 2% y garantizar un mercado laboral sólido y estable, ¿vale? Entonces, para alcanzar cada uno de estos objetivos cuenta con diferentes instrumentos y dos de los más importantes son obviamente los tipos de interés y la retirada e inyección de liquidez en la economía, pues a través de la impresión de dinero y la compra de bonos, o directamente, por el contrario, en la venta de bonos, tanto gubernamentales como corporativos, para de esta forma, al venderlos y retirar cash, pues está retirando liquidez del sistema. Luego, con los tipos de interés también hace una cosa parecida, que es cuando los sube, es cuando intenta frenar un poquito el crecimiento de la economía, enfriarla para reducir la inflación, y por el contrario, cuando lo que quiere es estimular la economía, una vez que ya la inflación está controlada y sobre todo el mercado laboral está sufriendo bastante, ahí es cuando baja los tipos de interés para, como digo, incentivar la economía y bajar un poco la tasa de desempleo. Entonces, estas dos medidas son muy importantes, son las más importantes, que son la inflación y la tasa de desempleo o diferentes datos del mercado laboral, ya que si el mercado laboral está sufriendo mucho, entonces la Reserva Federal se ve obligada, se ve un poco más forzada a bajar los tipos de interés para favorecer un poco el mercado laboral. ¿Qué pasa si en el contexto actual en el que estamos en una inflación cercana al 3%, pero que hemos bajado mucho en comparación a cómo estábamos hace 2 años gracias a esta subida histórica de los tipos de interés, incluso por encima del 5%? Ahora mismo estamos bajando en los últimos meses los tipos de interés, vimos dos bajadas de tipos de interés en el año 2024, sobre todo en el tercer y cuarto trimestre, y se espera para este año 2025 2 nuevas bajadas de tipos de interés, o por lo menos hasta ahora es lo que se esperaba, para terminar de bajar esta inflación al 2%. Entonces, aquí es donde entra en juego el mercado laboral, ¿vale? Estamos todavía en un rango de tipos de interés bastante alto, que es un rango entre 4,25 y 4,5%, o sea, eso es muy, muy alto. Entonces, en el caso de que estos tipos de interés tan altos afecten de manera negativa, muy negativa, al mercado laboral, entonces ahí la Reserva Federal se ve un poco más forzada
a bajar los tipos de interés más rápido, porque entonces se están cargando, por otro lado, el mercado laboral con el objetivo secundario de bajar la inflación, ¿vale? Y como la inflación ya está más o menos un poquito más controlada, sobre todo mirando un poco atrás, viendo que casi llegamos al 10% en 2022, pues en el caso de que tengamos unos datos de empleo malos para la economía americana, eso será bueno para los mercados porque eso favorecerá a que la Reserva Federal se vea forzada a bajar esos tipos de interés. Entonces, ¿qué pasa si ocurre lo contrario? ¿Qué pasa si de repente vemos que el mercado laboral está fuerte, está sólido y los datos de empleo son buenos? Entonces, lo que significará es que la Reserva Federal tiene más margen para mantener los tipos altos, ya que su objetivo también es bajar la inflación al 2%, y si con estos tipos en el 4.25 o 4.5% no están afectando de manera negativa sustancialmente al mercado laboral, ¿para qué van a bajar los tipos de interés si están matando, por así decirlo, dos pájaros en un tiro? Están bajando la inflación con los tipos altos y mientras no están teniendo efectos secundarios en el mercado laboral negativamente. Entonces, por eso es un poco la explicación de que unos malos datos de empleo en Estados Unidos son en realidad buenos para el mercado financiero y para Bitcoin, que obviamente es uno de los activos de riesgo más reconocidos a nivel global. Y por tanto, estamos esperando mucho estos datos de empleo, ya que ya os adelanto que si son buenos para la economía, son malos para los mercados, y si son malos para la economía, son buenos para los mercados. De hecho, tengo que decir que hemos visto un cambio recientemente en el consenso que hay entre los inversores de cara a las bajadas de los tipos de interés por parte de la Fed en el año 2025, ya que si nos fijamos aquí, esta es la siguiente reunión que vamos a ver aquí el 19 de marzo de 2025, y bueno, aquí se presupone que hay un 85% de posibilidades o de consenso de que se van a mantener en ese mismo rango en el que están ahora, pero lo que os comentaba es que el consenso que había general, basándonos en las palabras de Powell en las últimas reuniones, es que se esperan 2 bajadas de tipos de interés para este año 2025, pero sin embargo, hoy si nos vamos a la predicción que tiene el mercado y esta herramienta, el FedWatch Tool para la reunión, la última de este año, del 10 de diciembre de 2025, vemos que lo más probable, el 32.3%, piensa que vamos a estar en 425. Eso significa solamente una bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, y un 31.4% piensa que estaremos en el 3.65%, que eso significaría las 2 bajadas que ya espera el mercado y que ya está descontando. Entonces, por esa misma razón, yo creo que cada vez hay un poquito más de riesgo de que la Fed se sienta cómoda con los tipos todavía en el 4%, al estar el mercado laboral fuerte y no viéndose afectado por estas políticas monetarias tan restrictivas. Y entonces creo que a lo mejor este escenario en el que vamos a ver solamente una bajada de tipos de interés, obviamente puede afectar bastante, sobre todo en el corto plazo, en el corto medio plazo, a Bitcoin y a los diferentes activos de riesgo, ya que si de repente empezamos a ver pues buenos datos de empleo, la Fed empieza a decir que no hace falta bajarlos tan rápido y que solamente finalmente van a bajar una vez los tipos, creo que sí que podemos ver un escenario bastante negativo para los mercados en el corto medio plazo, una ligera corrección, sobre todo en los activos de riesgo, descontando este nuevo escenario que en principio no iba a ocurrir, ¿vale? Entonces, esto es lo que creo que puede pasar. Todo va a depender de los datos que tengamos hoy de empleo en Estados Unidos y de inflación que tengamos durante también el mes de febrero. Esto va a ir cambiando un montón. Esto obviamente en cuanto salga hoy los datos va a ir cambiando los porcentajes, pero de momento la cosa está así y así es como va a afectar este tipo de datos a los mercados, ¿vale? En cuanto al mercado en general, no solamente a Bitcoin, vemos que va a ser muy importante los datos de hoy porque en base a si son buenos o malos, vamos a ver a Bitcoin cerrar la semana sobre todo por encima o por debajo de la mitad del rango, que se sitúa en torno a los 98, 99.000. Si lo cerramos la semana sobre todo por debajo, va a ser bastante malo porque nos va a indicar, yo creo que lo más probable es que vayamos a rellenar toda la mecha que hemos dejado por debajo sobre todo en el lunes y lo más probable es que rellenemos con cuerpos esta mecha de cara a la semana que viene y que nos acerquemos al soporte de los 90.000, ¿vale? Eso yo creo que es lo más probable, obviamente, si cerramos por debajo de los 98.000 en la semana. Y sobre todo lo que quería comentar en el tema más relacionado con las altcoins es que si este escenario sucede en el que cerramos por debajo de 98.000 y nos proyecta el precio de Bitcoin una bajada hasta 90.000,
obviamente las altcoins van a sufrir bastante más que Bitcoin y por tanto la dominancia va a seguir subiendo, ¿vale? Estamos dejando una vela en la dominancia que no es del todo mala hasta ahora porque es una vela martillo inverso en zona de soporte, pues liquidando, bueno, cogiendo toda esta liquidez por encima de la zona del 62%, que ahora mismo es la clave a mantener. Si cerramos por debajo del 62 o incluso del 61% sería una muy buena vela bajista en la dominancia, que es lo que buscamos, que la dominancia baje, pero cuidado porque como tengamos buenos datos de empleo, como veamos los activos de riesgo devaluarse un poquito, veamos corrección en Bitcoin y sobre todo corrección en las altcoins, como veamos la dominancia de aquí al domingo cerrar por encima del 62%, ojito porque esto es una vela de ruptura con cuerpo, que ojito porque nos puede proyectar una subida de la que sigo viendo que nadie habla, que es una subida posible hasta el 70% en el corto medio plazo y que tampoco me sorprendería tanto si hacemos un poquito de zoom out, ya que es un nivel muy importante y perfectamente, pero perfectamente podríamos hacer un movimiento como el que hicimos aquí en más o menos en verano, perdón, de 2018, donde hicimos un primer toque aquí. Luego arqueamos, subimos otra vez, hicimos otro arquito y lo conseguimos romper ya pasados unos cuantos meses y nos fuimos al 72% y ya de ahí empezamos la bajada que fue la alt season en este año entre 2019 y 2021. Entonces, ojito porque es un escenario que veo que muy poca gente lo está teniendo en cuenta y que yo personalmente creo que es posible que pase, no digo que sea el más probable, pero sí que es bastante posible, es realista. Si Bitcoin cae a 90.000, las altcoins van a sufrir más y vamos a ver una subida hasta el 65%. Entonces, si luego siguen las bajadas en Bitcoin y siguen las bajadas en las altcoins, yo creo que es probable que veamos una subida así en la dominancia y aquí yo creo que sí que será momento de ir agresivo en altcoins buscando un rebote fuerte otra vez hacia estos niveles, ¿vale? Entonces, obviamente necesitamos todavía confirmación, necesitamos ver sobre todo cómo cierra la semana antes de apresurarnos a tomar alguna decisión de vender alguna altcoin por Bitcoin o de incluso comprar altcoins si el cierre semanal es bueno, pero como digo, todo depende de cómo lleguemos al domingo y eso va a depender también de los datos de empleo que se publican hoy a las 2:30, que es dentro de media hora desde que estoy grabando este vídeo. Así que nada, chicos, os dejo con esto, vamos comentando los resultados y cómo reacciona el mercado. Nos vemos el lunes en el siguiente vídeo y os mando un fuerte abrazo para todos.